Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Hoy es el domingo, el día del Señor, y hoy vamos a escuchar su palabra. Y hoy es un gozo poder hablarles. Hoy tenemos un mensaje de la Biblia para ustedes. Pero antes de eso vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe, que nos ayude a entender y también que nos ayude a hacer lo que Él manda. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias que hoy podemos escuchar tu palabra, podemos aprender de ella y también sabemos que nos demandas hacer algo. No podemos solo ser oidores, sino también debemos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos pues esta mañana, por favor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo una serie de predicaciones de Gálatas, el libro de Gálatas que escribió Pablo. Ya esta sería la tercera o cuarta predicación, ya no llevo la secuencia, pero ya vimos varias cosas de los Gálatas. Y hoy vamos a ver un pasaje que está en el capítulo 1. Pero antes de leerlo les quiero enseñar esto. Aquí tengo una gorra que a simple vista pues es una gorra sencilla que pudiéramos haber hecho en casa, tal vez con un poco de pericia. Pero si le ponemos una marca o un logo especial, podríamos decir que es de marca. Y hay muchas cosas que tal vez a ti te han vendido como originales y que resultaron piratas. No sé si alguna vez te has preguntado, esos tenis están baratos, ¿serán originales o no? Bueno, esta gorra es original. Miren, por acá tiene su marca. Por acá tiene otra vez otra señal de la marca. Por acá tiene otra vez muchas señales e incluso la calidad de la costura y sus detalles. Ya cuando te fijas detenidamente te das cuenta que es original. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque como hemos visto en predicaciones pasadas, a Pablo lo acusaban de que no estaba dando el evangelio original. A Pablo le decían que estaba dando una copia. Y cuando se enteró Pablo, escribió esta carta a los Gálatas. De hecho, Pablo escribe su testimonio para decirles, miren, es original. Y ahorita vamos a ver el testimonio de Pablo. Él estaba bastante enojado con los Gálatas y les escribió duramente porque los Gálatas se estaban alejando del evangelio. Le estaban agregando cosas a lo que él ya les había enseñado. De hecho, los maestros judíos les decían, a ver, Gálatas, ustedes ya son creyentes en Cristo, qué bueno, pero ahora deben circuncidarse. Pero ahora deben hacerse judíos. Y entonces decían, Pablo les enseñó esto, pero Pablo es alguien que ni siquiera aprendió bien de Cristo. Él es un comisionado, él es menos que los apóstoles. Entonces ustedes tienen que completar, les hace falta a lo que Pablo les enseñó. Y Pablo era un hombre que había hecho cosas muy malas. Él mismo habla de la furia con que perseguía a la iglesia. Ahorita lo vamos a leer en el verso 13. Él perseguía a la iglesia para destruirla. Hasta que iba Pablo en su caballo, iba a Damasco, igual a perseguir a los cristianos, cuando en el camino Jesucristo lo derribó del caballo. Jesucristo lo evangelizó. Jesucristo le mostró que Él era Dios y que Él era el Salvador. Y entonces Pablo cambió. Pablo cambió y Pablo ahora predicaba lo que antes perseguía. Esto, antes de ir a nuestro pasaje base, esto está escrito en Hechos 9, del 20 al 30. Lo voy a leer. Hechos capítulo 9. Después de que Cristo derribó a Pablo y le testificó a Pablo y que Pablo creyó, vean lo que hizo Pablo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que él fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Tarso era su ciudad de origen, donde él había nacido. Y lo llevaron para que no lo mataran. No lo mataran los judíos, no lo mataran los griegos. Y esto es importante ahora, porque en lo que vamos a leer, vamos a ver que decían que Pablo siempre andaba queriendo quedar bien con todos. Y no es así. Pablo, entre comillas, quedaba mal con todos aquellos que no querían creer. Entonces, este era Pablo, un enemigo que se encontró con Cristo y que ahora predicaba la fe en Jesucristo. Pablo ahora lo que quería era obedecer a Dios. Pablo ahora lo que creía lo decía, y él quería agradar a Dios. No sé si alguna vez te has preguntado de alguna forma, o te has levantado en la mañana y has dicho, hoy quiero agradar a Dios. ¿Alguna vez lo has hecho? Fíjate, hoy voy a buscar agradar a Dios. ¿Alguna vez lo has hecho? Esto es importante si nunca lo has hecho. ¿Por qué? Porque en el día te vas a encontrar con personas, con familiares, con amigos, o vas a convivir en tu casa todo el día con tus familiares, y deberías proponerte agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si te propones hacerlo, después vas a hacer cosas para agradar a Dios, que son lo que debiera ser tu propósito del día, tu propósito principal, porque vas a amar, vas a respetar. Es raro, pero Dios debería estar en tus pensamientos para que después tus hechos coincidan con lo que pensaste. Esto, Pablo quería agradar a Dios. De hecho, en el verso 10, de ahorita vamos a leer el pasaje base, en el verso 10 dice, ¿busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios? Porque si todavía agradara a los hombres, no serías siervo de Jesucristo. Entonces Pablo te dice, ¿a quién estás buscando agradar tú? Hermanos, ahorita lo que vamos a ver es el testimonio de Pablo. Y Pablo no usó su testimonio para engrandecer su pecado o para exaltarse a sí mismo. Pablo usó su testimonio de manera que exalte a Dios. Pablo no compartió su testimonio para engrandecerse o no empañó el evangelio Pablo con su testimonio. Él en lo que hizo énfasis fue en la gracia de Dios. Pablo no decía, véanme qué pecador fui y véanme qué malo fui. No, él decía, yo fui malo, fui enemigo y ahora Cristo me cambió. La gracia de Dios me alcanzó. Hermanos, cuando des tu testimonio, ahorita vamos a ver el de Pablo, pero luego vamos a ver el tuyo, no hagas énfasis en detalles dramáticos o en sanidades o en accidentes o en vicios que tuviste. No hagas énfasis en las cosas dramáticas, porque podrías estar mandando un mensaje equivocado y diciendo, véanme, yo fui bien pecador. No, hay que engrandecer la gracia de Cristo. Hay que recordar que no estamos compartiendo nuestra historia o nuestro testimonio para nosotros mismos, sino para ayudar a otros a conocer a Cristo, para mostrarles a otros que el Evangelio de la Gracia ha cambiado nuestras vidas
y puede cambiar también la de ellos. Por eso aquí Pablo escribe su testimonio y del cual vamos a aprender esta mañana. Ahora sí vamos a leer Gálatas 1 del 11 al 24. Dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Este es su testimonio de Pablo. Él no se está engrandeciendo, él está engrandeciendo la obra de Dios. Y dentro de sus objetivos, de su testimonio, él demuestra el origen de su predicación. Porque hay que hacer notar que Pablo no anduvo con Cristo en su ministerio. Pablo no anduvo con los apóstoles cuando aprendieron de Jesús. Pablo era enemigo de ellos. En ese tiempo era joven, después perseguía a la iglesia. Por eso en el verso 11 y 12 él dice: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, a él no se lo comunicó ningún apóstol, ni ningún predicador. Verso 12 dice: pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cristo tuvo sus 12 apóstoles y después de muerto, después de resucitado, Cristo tomó a Pablo y lo estableció como apóstol y lo instruyó. Cristo evangelizó a Pablo. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo. Cristo evangelizó y enseñó a Pablo y lo escogió para el ministerio. Y aquí, entonces, lo primero que Pablo dice: yo aprendí de Cristo. Y esto es importante, porque Pablo estaba predicando lejos de Jerusalén. Aquí ya mencionaron a Damasco, a Siria, Arabia, lugares fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y los apóstoles estaban en Israel, pero él estaba fuera. Pero él decía: a mí me instruyó Cristo. Pablo estuvo predicando y después de 3 años regresó a visitar a Pedro en Jerusalén. Pero solo estuvo 2 semanas. ¿Qué podía haberle enseñado Pedro en 2 semanas? Poquito. Pedro ya sabía todo lo que tenía que saber para predicar en su ministerio. Pedro no capacitó a Pablo. Pablo ya era bastante capaz de predicar y de enseñar el evangelio de Jesucristo. El ministerio de Pablo fue independiente, ya que Cristo lo comisionó directamente. Pablo tenía comunicación directa con Cristo.
Y el Espíritu Santo le ayudaba a Pablo a entender todas las cosas y a predicar. De hecho, aún estando en Jerusalén, en esa visita que dice que pasados 3 años, pasados 3 años fui a Jerusalén, eso está en el verso 18, dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Bueno, ahí cuando subió fue al templo, fue a orar, y vean lo que pasó. Hechos 22, 17 al 21. En Hechos 22, 17 al 21 se narra cuando Pablo entró al templo y estaba orando. Dice el verso 17, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén. ¿A quién vio? A Cristo. Ahorita va a decir. Dice, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en mí. Fíjense, es un diálogo entre Pablo y Cristo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, ¿se acuerdan que Pablo estaba viendo cómo apedreaban a Esteban y él cuidaba las ropas de los que apedreaban a Esteban? Bueno, es este mismo Saulo, este mismo Pablo, dice, yo estaba ahí cuando mataban a Esteban. Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. O sea, Cristo le dice, hazme caso, vete, sal de aquí. Aquí no van a recibir tu testimonio. Entonces, ciertamente después lo querían matar y después se tuvo que ir. Pero este era Pablo. Y este era Pablo discipulándose con Cristo. Pablo en conexión con Cristo, no con los apóstoles. Y esto es importante porque los que querían derribar el ministerio de Pablo decían que él ni siquiera era apóstol, ni siquiera había aprendido de Pedro y de los demás. Pero Pablo dice, yo recibí este ministerio de Jesucristo. Él siempre dijo, yo soy siervo de Cristo. Pablo decía, yo aprendí de Cristo. Ahora, bien haríamos nosotros en aprender de Cristo también, en pasar tiempo con Cristo, en predicar a Cristo. ¿Cómo lo haríamos? Pues en la lectura, pues en la meditación de su palabra, en la oración y también en el compartir su palabra. De esa manera nuestro hablar y nuestro vivir no sería pura religión, sino que sería tener una relación con Cristo. Nuestros actos deberían hacer quedar bien a Cristo, no a nosotros. Deberíamos ser testigos de Cristo, fieles, como Pablo. Y así nuestra vida sería de siervos de Cristo. Entonces ya vimos que Pablo en su testimonio lo primero que hace es decir, yo lo recibí de Cristo. Ahora, tú y yo no hemos tenido que estar con Cristo así personalmente. Nosotros recibimos el evangelio de su palabra y tal vez de una persona que nos predicó. Bueno, eso está bien, pero debes entender que es Cristo mismo el que te está hablando a través de su palabra. Y si tienes una buena relación con Dios, también puedes decir, yo estoy predicando el evangelio de Cristo. No el evangelio de la iglesia cristiana, Mahanaim. No el evangelio del pastor o no el evangelio del predicador. No, el evangelio de Cristo. ¿Se acuerdan de lo que dije del original? Deberíamos estar predicando el original. Bueno, entonces Pablo eso es lo que decía, pero también Pablo decía otra cosa. Él destacaba la gracia de Dios. En el verso 15 dice, de Gálatas, que es nuestro texto base, el verso 15, dice él, Pablo dice que cuando le agradó a Dios, lo voy a leer, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles.
Él reconoce, entre otras cosas, que él no merecía ser perdonado. Pablo reconoce que era enemigo de Cristo, ya que de hecho estaba de acuerdo en matar a Esteban y se dedicó a perseguir a cristianos hasta que literalmente Cristo lo tiró del caballo, lo instruyó en el Evangelio y lo comisionó para ir y predicar a los gentiles. Cuando dice gentiles, esta palabra está mucho en la Biblia, en la versión Reina Valera 60. Cuando dice gentiles se refiere a etnias, se refiere a pueblos, se refiere a naciones que no son judíos y que están fuera de Israel en ese momento. Entonces, a eso lo comisionó Cristo. Por eso el ministerio de Pablo no fue en Jerusalén, no fue en Israel. El ministerio de Pablo fue fuera, en lo que hoy es Turquía, desde luego Roma. Él mencionaba ir a España, no sabemos si llegó, pero anduvo en Arabia. El ministerio de Pablo fue con las etnias, con los pueblos, con los mexicanos, podríamos decir, aunque no existía México en ese tiempo, pero estamos leyendo las cartas de Pablo. Su ministerio nos alcanza hasta aquí, hasta Cuautla, Morelos, hasta Jutepec, hasta todo el continente. Y no somos judíos. Pablo fue establecido para esto, por la gracia de Dios, claro. Cristo perdonó a Pablo por gracia. Pablo no lo merecía. Pablo merecía morir. Y gracia es el favor de Dios gratuito e inmerecido, que actúa en la mente y el corazón de una persona, transformando su vida, cambiando su vida. No hay ejemplo más claro que el de Pablo para mostrar que la salvación es solo por gracia. No por nuestro comportamiento, no por obedecer una religión, no porque seas buena persona, es por gracia. Aunque los pecados de Pablo eran muy graves, fue invitado a creer en Jesús y ser salvo. Pablo era muy religioso, eso sí, pero necesitaba el Evangelio. Pablo era muy imperfecto, pero podía ser alcanzado con el Evangelio. Dios puso de su gracia en Pablo, no porque se la mereciera, sino porque a Dios le agradó hacerlo así. Dios nos ama no porque le seamos útiles o porque tengamos algo bueno en nosotros. Dios nos ama sencillamente porque quiere, porque es su voluntad. Y ese es el amor de que podemos estar seguros que no lo vamos a perder. Porque Dios no nos amó por algo que nosotros tengamos o podamos dar. Dios nos amó porque quiso amarnos. Y ese amor no lo puedo perder, porque es de pura gracia. Y eso es lo que destaca Pablo. Dice, a Dios le agradó llamarme, aún siendo pecador, por pura gracia. Hermanos, cuando des tu testimonio, di, a Dios le agradó llamarme, no porque sea bueno, no porque sea especial en alguna manera, no porque soy religioso, le agradó simplemente como un regalo. Me quiso amar por pura gracia, inmerecidamente. Yo no merezco el amor de Dios, pero Él me ama y Cristo vino a morir por mí. Por pura gracia soy salvo, no es por obras. Y esto decía Pablo ahí en el verso 15 y 16. Y ya también Pablo, al dar su testimonio, primero vimos que Pablo, el objeto de su testimonio era demostrar el origen de su evangelio, el origen de lo que predicaba, que Cristo le enseñó. Segundo, que él fue escogido por pura gracia. Tercero, él quería defender el evangelio. Pablo dio su testimonio para defender al evangelio. Ahorita vamos a ver cómo. Él, en el verso 23, en Gálatas 2:23, Gálatas 1:23, lo que decían de Pablo es esto. Dice, desde el verso 22 voy a leer. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. O sea, no lo conocían, pero ¿qué escuchaban? Oigan, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía,
ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba o destruía. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio tremendo en Pablo! Eso es lo que se llama conversión o convertidos a la fe. Es cuando él va en una dirección y luego cuando hace conversión, como una escolta, cambia de dirección, contraria incluso. Pablo cambió. Y eso es lo que Pablo defendía. Dice, véanme quién era yo antes. Véanme quién soy ahora. Por eso dice, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, en el verso 23. Pedro y Jacobo, que eran los líderes ahí en Jerusalén, que Jacobo también se le llama Santiago, que escribió una carta en la Biblia, y las iglesias de Judea, o sea, las iglesias de por ahí, cerca de Jerusalén, glorificaban a Dios por el mensaje que Pablo estaba dando de parte de Cristo. Y ese mensaje no fue cambiado, o no fue completado, o no fue reprobado por los apóstoles, sino que era perfectamente igual, perfectamente compatible, era exactamente porque Cristo lo había enseñado. Pablo fue discípulo de Cristo. Bien, de esa manera Pablo no daba lugar a las enseñanzas de los que querían agregarle algo al evangelio, como los judíos que querían agregarle la circuncisión y que guardaran el sábado y otras reglas de los judíos. Pablo dice, no, el evangelio es este. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete, recibe al Señor y cree en Él. Pablo no le agrega nada. De esa manera Pablo echaba por tierra las mentiras que decían otros. Por ejemplo, una de las cosas que enseñaron a los Gálatas y que los hicieron cambiar de opinión a los Gálatas. Recuerden que hace 2 predicaciones vimos esa parte donde Pablo les llama la atención diciéndoles: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Pablo dice, estoy maravillado que se alejaron. ¿Por qué se alejaron? Porque les decían algo así. Lo que enseña Pablo no es lo que los apóstoles enseñan en Jerusalén, Te hace falta esto. O tal vez les dijeron esto. El mensaje de Pablo está bien, pero le falta algo. Entonces, los gálatas decían, a ver, ¿y qué le falta? ¿O qué tengo que hacer? ¿Y ahora cómo le hago? Bueno, ahí es donde tú tienes que estar listo. No permitas, y tú no prediques, que el evangelio necesita algo más. Les voy a contar, una vez estaba viajando en un autobús con algunos alumnos. Iba yo de San Pedro Sula a Tegucigalpa, Honduras. Era un viaje como de 4 horas. Y el asiento que me tocó, pues ya estaba yo bien cómodo, pero llega un alumno y me dice, oiga, ¿podemos cambiar de asiento? Y yo le dije, sí, está bien, pues yo pensé, pues seguro quiere platicar aquí con su amigo, ¿no? O algo. Pero no era eso. Resulta que el asiento que me dejaron, en ese asiento iba sentado un maestro mormón, que hablaba mucho. Bueno, entonces empezamos a platicar. Empecé a decirle muchas cosas, él empezó a decirle algunas otras acerca de lo que hacíamos. Pero llegó un momento en que yo dije, le voy a dar el evangelio. Cuando él me dijo, ¿y tú qué crees? Y dije, perfecto. Le digo, bueno, yo creo que soy pecador y que Cristo vino a salvar a los pecadores. Y yo creo que Él murió en la cruz para salvarme. Y él me decía, yo también creo eso. Y luego le dije, yo también creo que Cristo resucitó y que está vivo y que ahora puede darme una nueva vida y que algún día cuando yo muera voy a ir con Él al cielo porque Él pagó por mis pecados. Y él me dijo, yo también creo lo mismo. Y así estuvimos platicando hasta que me dijo, yo también creo lo mismo, yo también creo lo mismo. Y yo dije, pues nada más me está dando el avión. Así pensé, ¿no? Ya cuando llegamos a Honduras, tomé mi maleta
que estaba ahí en el maletero, arriba del asiento del autobús, y que me dice, tengo una cosa que decirte. Digo, sí, ¿cómo no? Dice, yo tengo algo que tú no tienes. Yo creo todo lo que tú me dijiste. Yo creo que Cristo y que murió, que resucitó y que Él es el Salvador. Todo eso lo creo, pero yo tengo una cosa más que tú no tienes. Y me lo dijo así como bien seguro, ¿no? Le digo, ¿y qué cosa es? Dice, yo tengo el libro del Mormón. Y yo pues ya tenía mi maleta en el hombro y yo dije, ay, ¿qué le digo? Bueno, lo dejo como que el ganador, ¿no? Pero él ya le agregó. Él ya le agregó al Evangelio. Y ya está creyendo en algo que le dijeron extra. Y la Biblia dice que no le agregues. La Biblia dice que no le quites también. Entonces, hermano, si te dicen, mira, si quieres ser salvo, está bien creer en Cristo, pero también tienes que hacer buenas obras. Si no, estás condenado. Mentira. Eres salvo por la fe en Jesús, no por obras. Si te dicen, es que además de creer, tienes que bautizarte. Claro que nos bautizamos los creyentes, pero no es para ganar la salvación. Es porque ya somos salvos. Entonces, no le agregues al Evangelio. O que tienes que hablar lenguas, si no, no eres salvo. A ver, ya le están agregando al Evangelio. O que tienes que usar ropa larga, o un corte de pelo tal, o tienes que portarte bien, dar dinero, dar limosna. ¿Cristo enseñó eso? ¿Pablo enseñó eso? No, claro que no. Ya le están agregando, ¿no? Si te dicen, estás enfermo porque eres pecador, ¿Quién sabe si seas salvo? No tienes que estar sano. No tiene que ver la salvación con la sanidad. No tiene que ver la salvación con el tener dinero. Que no le agreguen y tú no le agregues, hermano. El Evangelio no necesita que le agregues. Si le agregas, lo corrompes. Y Pablo decía, lo que enseñaba Pablo era exactamente lo que Cristo enseñó, era exacto lo que los apóstoles enseñaron y es exacto lo que debemos enseñar tú y yo. El Evangelio no necesita que le agregues. Debe ser como Cristo lo enseñó. Pablo es un testigo independiente del verdadero Evangelio. Ya lo expliqué. Pablo no fue junto con los apóstoles, él fue aparte. Y él fue destinado para una misión especial. Predicarle a las naciones, entre ellas a México. Bueno, Pablo, aunque no recibió esa enseñanza de los apóstoles, cuando se encontró con ellos, como con Pedro, como con Jacobo, su evangelio concordaba exactamente. Entonces, hermanos, ¿cuál es el resultado del ministerio de Pablo? Ya terminando. Verso 24 dice, y glorificaban a Dios en mí. Verso 24 debería ser también nuestro. Que glorifiquen a Dios por nosotros, hermanos. Pablo cambió completamente. Pablo atacaba a la iglesia y después defendía a la iglesia. Pablo atacaba a Cristo y después defendía a Cristo. Pablo cambió completamente. Zaqueo cambió completamente. ¿Se acuerdan? Zaqueo era un usurero, era muy malo, pero cuando Cristo lo tocó, cuando él creyó, devolvió lo que había robado. Cambió. Entonces, hermanos, a nosotros nos corresponde hacer lo mismo. El evangelio que predicamos debe ser el original. Debe ser el original. No copia. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que es el original en este tiempo? ¿Cómo podemos decir, ok, yo creo lo que la Biblia dice y te lo demuestro con mi vida? Piensa, ahorita el mundo está en crisis. Morelos, Jutepec, Cuautla, el mundo está en crisis. Y es un tiempo en el que el cristiano que predica el evangelio también puede demostrar que esto es verdad. Que Cristo habita en mí, que Cristo habita en ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, si tienes un conocido
que tiene el virus y que está aislado por el virus, llévale comida. No tienes que ponerte en riesgo y ser valiente, entrar en su casa y hasta darle un abrazo. No. Llévale comida y dile, oye, aquí te dejo algo para que comas. No porque yo sea bueno, sino porque Cristo me lo manda. Esto es algo que ni siquiera lo tienes que decir. Ellos saben que viene de Dios. Si tienes un familiar que no te quiere, que te ataca y que ha hablado mal de ti, que te ha ofendido, pero está enfermo, mándale una ayuda. Si no puedes enviarle comida, mándale un dinero. Dile, oye, ánimo, cuídate, Dios te bendiga. Y estarás dando un testimonio poderoso de que Cristo habita en ti. Eso haría Cristo, ¿eh? Eso haría Pablo y eso debemos hacer nosotros. Y eso agrada a Dios. Y eso muestra la gracia, porque no estás dando algo a cambio de que te den. Estás dando por pura gracia como Cristo. Hay que ser originales, familia, hermanos. Hay que ser originales, no copia. Y hay que dar al Evangelio y hay que testificarlo con nuestra vida. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, hoy queremos ser original, no copia. Queremos predicar el Evangelio original, no agregarle, no quitarle, pero también queremos dar un buen testimonio con nuestra vida. Ayúdanos pues, sabemos que es un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba, un tiempo incluso de muerte para muchos. Permítenos ayudarles, permítenos dar un buen testimonio de que somos tus hijos, para que ellos crean en ti y que tú seas glorificado, que tu palabra sea exaltada, que tu nombre sea enaltecido. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. Bien, hermanos, gracias a Dios que podemos oír su palabra y podemos también tener nuestros cantos que son muy bonitos. Pero también hay otra manera de dar gloria a Dios, es con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. La Biblia dice así: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice que seamos fieles en lo que tiene que ver con las ofrendas, los diezmos, y que Él va a proveer, y Dios es fiel, hermanos. Les invito a que tengan en cuenta esto, no fallen, guarden lo que tengan que guardar y entréguenlo, ya saben, algunos en depósito, algunos lo podrían hacer llegar de otra manera. Vamos a orar por las ofrendas y les doy un aviso. Bendito Dios, te rogamos que bendigas a todos los que están trabajando, todos que están de alguna manera teniendo el sustento, que les guardes, que les ayudes, que les fructifiques en este tiempo tan difícil en el cual mucha gente perdió su empleo, en el cual hay mucha necesidad, pero tú sostienes a los tuyos. Y te damos gracias, rogamos tu bendición también para los doctores, para las enfermeras,
enfermeros, médicos, para todos los que hoy están en riesgo, te rogamos que les ayudes. Por favor, bendíceles, guárdales en este tiempo de prueba y permíteles acercarse a ti. Y permítenos a nosotros dar un buen testimonio de ser hijos tuyos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Ok, solamente un aviso antes de despedirnos, hermanos. Ayer comenzó ya el club de jóvenes menores. Ellos ya se están reuniendo. Les animo a que ustedes animen a sus chicos. Acérquense, pregunten, pueden preguntar con Nidia, con Jordán, con el hermano Lalo, conmigo, qué tienen que hacer, cómo se conectan. Queremos estar ayudándoles a los jóvenes menores. Dios los bendiga a todos, guárdense, cuídense mucho y avísenos si requieren alguna ayuda, estamos para servirles. Bendiciones, hermanos.